Hola, soy el profe Leo y estamos en la cuarta clase del módulo de CSS del curso de programación web básica de Educa. Como siempre vamos a empezar con un hazlo ahora, repasando lo que hicimos en la clase pasada. En este caso vamos a cambiar el color del texto y el tamaño de un texto. Nos vemos allá. Vamos con el hazlo ahora. Vamos a primero leer las instrucciones que están en el comentario del CSS. Dice, cambia el color del texto a este color y el tamaño de fuente a 50px para la clase de encabezado. Bien, entonces vamos a poner el punto. Recuerden siempre, el punto es muy importante cuando estamos escribiendo una clase. Escribimos encabezado, ponemos las llaves y para cambiar el color, recuerden que se utiliza la propiedad color, ¿ok? Y vamos a copiar y pegar el código hexadecimal que nos pusieron aquí. Recuerden, yo lo copio y lo pego utilizando control V y luego control C para pegar. Entonces pongo punto y coma y se cambió a un rosado muy similar al rosado de la iglesia. Ahora vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Entonces, eso se hace con font size. Entonces aquí Fidel nos ayuda un poco, nos lo autocompleta y vamos a utilizar 50px, ¿ok? Y vemos que se hace más grande. Ahora, ¿qué más dicen las instrucciones? Si quieres jugar un poco más, cambia el tamaño de la imagen y agrega un poco más de estilo. Ok, vamos a cambiar el tamaño de la imagen para que quepa toda en este cuadrito que tenemos a la derecha, ¿ok? Porque justo ahora, si hacemos scroll, podemos ver que no cabe toda. Entonces en este caso, en vez de usar una clase, como solo hay una imagen, vamos a utilizar el selector de etiqueta IMG. Y vamos a utilizar la etiqueta width, en este caso, que es anchura. Vamos a darle 100px. Bueno, ya vemos que 100px es pequeño, entonces ahí vamos a irlo subiendo hasta que quede de un tamaño razonable. Vamos a probar 200, 500, me gusta 600. Ok, y bueno, ustedes pueden seguir jugando, seguir probando diferentes combinaciones para darle más estilo a esta página. Pero nosotros volvemos a la clase. Vamos allá. Bueno, ya que terminamos con el hazlo ahora sí empezamos con la clase. Hoy vamos a aprender a importar una biblioteca externa para agregar estilos a una página web. El vocabulario son fuentes, body, serif y sans serif. Son palabras raras, pero ya las vamos a aprender todas en clase, no te preocupes. Entonces, en la clase pasada ya veíamos que nos enfocábamos en cómo identificar nuestra marca. En la clase pasada hablamos de colores. Esta clase vamos a hablar de fuentes. Fuentes son tipos de letras, como en Word, como Arial, Times New Roman, esos son tipos de letras. Y las marcas utilizan siempre un tipo de letra distintivo para su marca. Por ejemplo, aquí vemos Twitter, tiene una letra redondeada, Coca-Cola una letra cursiva, Nike siempre en mayúscula y la letra es un poco más gruesa, y así. Entonces, esto nos demuestra que el tipo de letra también importa a la hora de escoger nuestro diseño. Pero antes de llegar a las fuentes, vamos a revisar un poco la estructura del HTML. Es posible que hayas notado que algunas de las etiquetas que están en el editor, tú no las pusiste allí. Por ejemplo, la etiqueta HTML está siempre de primera y de última. Es decir, todo el código HTML está envuelto en una etiqueta HTML de apertura y una etiqueta HTML de cierre. Y dentro vemos a la etiqueta head y a la etiqueta body, que están anidadas. Anidadas significa que están dentro, básicamente. Y aquí tenemos la imagen de un esqueleto porque es como que el body sea la parte del cuerpo y el head sea la parte de la cabeza, que eso es lo que realmente significa. Body significa cuerpo y head significa cabeza. Y siempre ponemos la etiqueta head encima y luego la etiqueta body debajo. Bueno, vamos a hablar primero de la etiqueta body. En la etiqueta body va a estar el contenido de la página, o sea, lo que se puede ver en la página. Y en la etiqueta head vamos a tener metadatos, es decir, datos que no van a ser vistos por el usuario, sino que van a ser vistos por otros programadores, por nosotros mismos, o incluso por los motores de búsqueda. El más común es Google. Ahí podemos poner información extra que pueda ayudar a Google a encontrar nuestra página web o a clasificarla mejor. ¿Ok? Entonces, la etiqueta head podemos poner cosas como el título, cosas como bibliotecas externas o como hojas de estilo. Hojas de estilo a lo mejor te suena un poco porque las hojas de estilo son el CSS. Actualmente como nosotros utilizamos JavaScript, no tenemos que nosotros mismos declarar cuál hoja de estilo estamos usando o cuál archivo estamos usando para nuestra hoja de estilo. Pero en editores de código profesionales como Visual Studio Code sí hay que hacerlo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se hace en Visual Studio Code para que en caso de que tú quieras hacerlo sepas cómo se hace. Vamos allá. Estamos en Visual Studio Code. Aquí podemos ver el archivo index.html y el archivo style.css. Es muy parecido a JSFeed. Estos nombres, index y style, son los nombres que normalmente se le ponen a estos archivos cuando estamos en un editor de texto. Entonces en el index podemos ver que tenemos la etiqueta h1 dentro del body, que tiene el texto hola mundo y la clase hola-mundo. Y esta clase, si vemos el CSS, está aquí especificada con el color del texto en azul. Pero actualmente, ¿qué pasa si vemos nuestra página web? En nuestra página web vemos el texto, pero está en negro. Entonces vamos a Visual Studio Code y en la etiqueta head vamos a utilizar una etiqueta nueva que se llama link. Esta es un poco diferente a las demás, ya que no tiene apertura y cierre, sino solo apertura. Entonces lo primero que vamos a escribir es rel, que es una forma de decirle que vamos a linkear. En este caso vamos a linkear un style sheet. Entonces vamos a escribir aquí style sheet. Style sheet significa hoja de estilo, recuerda. Y luego vamos a poner href.
que es dónde está esa style sheet, es el nombre del archivo. Entonces vamos a poner style.css, vamos a guardar y vamos a ver nuestra página web. Vemos que ahora sí aparece azul, porque ahora el index HTML ya encontró nuestra hoja de estilo y ya pudo aplicar los estilos que están ahí especificados. Esto fue todo, volvemos a la clase. Ya que vimos cómo se enlaza nuestra hoja de estilos en Visual Studio Code, vamos a hablar un poco más de la fuente. Vamos a seguir diseñando para pasar de la fuente default a cualquiera de estos otros tipos de fuentes que podemos ver en la lámina. ¿Qué tipos de fuentes hay? Tenemos las serif, que son las que tienen pies, es decir, tienen adornos, tienen detalles. Esto hace que se vea un poquito más formal, pero también hace que sea un poco menos legible, sobre todo cuando la letra es bastante pequeña. En cambio, las sans serif no tienen pies, y estas son mucho más legibles cuando el texto es pequeño, pero se ve un poco menos formal. También tenemos la letra cursiva, que se ve un poco más bonita, digamos, pero esta es la más difícil de leer. Entonces te recomiendo que solo la uses en títulos que van a ser muy grandes, o que en general la uses poco en casos muy específicos. Y la letra monospace o monoespaciada, que se utiliza generalmente para mostrar códigos. Y la característica de esta es que todas las letras tienen el mismo tamaño. Si te fijas en las otras, por ejemplo, la O es más grande que la I. En cambio, aquí todas abarcan la misma cantidad de espacio y hace que sea muchísimo más legible, pero quizás un poco más fea. Por eso se usa solo para el código y no para mostrársela al usuario normalmente. Pero, ¿de dónde podemos sacar estos tipos de fuentes? Bueno, hay una librería externa que se llama Google Fonts, donde podemos encontrar muchísimos tipos de fuentes que podemos utilizar en nuestra página web. ¿Cómo haríamos para agregar esas fuentes a nuestra página web? Bueno, entramos a Google Fonts, escogemos una fuente y nos va a dar dos segmentos de código. El primer segmento lo vamos a utilizar y lo vamos a copiar y pegar en la etiqueta head. Justamente por eso estamos hablando de la etiqueta head. Y luego que tienes ese link agregado a tu etiqueta head, vas a ir al CSS, a la clase de la etiqueta que quieres cambiar, y vas a copiar el segundo segmento de código. Aquí podemos ver un ejemplo. Vas a copiar la primera parte y la vas a pegar dentro de la etiqueta head. Aquí lo tenemos debajo del título, que el título siempre está en la etiqueta head. Y luego, el segundo segmento lo vas a copiar dentro del CSS. En este caso lo hicieron en un selector de etiqueta P. Entonces todas las etiquetas P van a cambiar a la font family Pangolin Cursive. Pangolin es el nombre que escogieron en este caso para el ejemplo. De todos modos, vamos a ir a Google Fonts y vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Pero ¿qué son las bibliotecas externas? Bueno, son colecciones de código que han hecho otros programadores para compartirlas y, bueno, en general facilitarle la vida a programadores como nosotros. Por ejemplo, hay una muy popular que se llama Bootstrap, que son clases de CSS, muchas clases de CSS, que nos evitan que nosotros tengamos que hacerla, sino que simplemente ponemos, bueno, este título va a ser de la clase título 1 y ya le agrega un tipo de fuente, un tamaño, un grosor. Igual tiene estilo para botones, estilo para banners y todo ese tipo de cosas. Entonces hay muchas bibliotecas externas que pueden ser CSS o HTML o incluso de JavaScript, que lo veremos más adelante, que nos pueden ayudar a programar más rápido. Nos pueden ayudar a hacer cosas que ya mucha gente ha hecho, entonces no tener que hacerlo nosotros desde cero. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que vamos bien avanzados en la clase, vamos a hacer una práctica guiada. En este caso vamos a darle estilo a la zapatería de Juan. Nos vemos allá. Empezamos con la práctica guiada. Primero quería explicarte que estamos utilizando Google Fonts por una buena razón, que es que Google Fonts es una librería de código abierto. Es decir, hay algunos tipos de fuentes que tienen licencias. Es decir, alguien podría cobrar por el hecho de que tú uses la fuente que esa persona creó. En cambio, Google Fonts todas son licencias abiertas. Es decir, la puedes usar sin ningún tipo de implicación legal, digamos. Entonces, si vas a utilizar alguna fuente que no sea de Google Fonts, verifica bien qué tipo de licencia tiene y si la puedes utilizar. Entonces vamos a empezar leyendo las instrucciones. Dice, utiliza internet para ingresar al siguiente link y escoger la fuente de letra que desees. Este tipo de letra lo vamos a utilizar para darle un poquito de estilo a la zapatería de Juan. ¿Ok? Entonces vamos a escoger un tipo de fuente para el título de zapatería de Juan. Entonces voy a ir a Google Fonts, aquí está la página principal, y vamos a repasar lo que vimos en la clase. Entonces yo voy a escoger esta, le voy a dar clic y le voy a dar aquí donde dice Get Font. ¿Ok? Entonces aquí me va a dar dos opciones. Me va a dar el código que vimos en clase para copiarlo y pegarlo o la opción de descargar. ¿Por qué me da la opción de descargar? Porque la manera en la que estamos viendo ahorita en clase implica que tengas internet, porque estamos utilizando un link. Si no tienes internet, tu página no va a poder acceder a ese link y no va a poder recibir la información de ese tipo de letra para ponerla en tu página. ¿Ok? Entonces, en caso de que quieras que tu página funcione sin internet, descargas la fuente y la agregas a la página como tal. Ahorita vamos a ver cómo poner una fuente por default en caso de que se te vaya el internet y la página no consiga la fuente a través del link. Pero bueno, en este caso vamos a darle clic aquí donde dice Get Font y vamos a... Esto es un poco diferente de lo que vimos en clase, pero no importa. Vamos a copiar todo este código que está aquí arriba y vamos a ir a la etiqueta Head y lo vamos a pegar.
Lo voy a pegar con Control V y le voy a dar un poquito de formato utilizando el Tab para que esté ordenado y sea más fácil de leer. Ok, aún no pasa nada porque falta la segunda parte. Entonces, vemos que aquí también es un poco diferente a la clase, pero lo que más importa es esta primera línea, donde decimos Font Family, el nombre de la fuente, que en este caso es Playwright GBS, y luego dice cursiva. Ya vamos a ver qué es ese cursiva. Entonces, voy a utilizar la clase Juan, que es la que tiene asignada este título. La voy a crear aquí en el CSS, Juan, abro las llaves, y voy a pegar lo que copié. Y vemos que automáticamente cambia al mismo tipo de letra que teníamos en Google Fonts. Ahora, ¿qué significa el cursive? Significa que si por alguna razón no hay internet, no logramos conseguir la información del link, la fuente que se va a mostrar es la primera fuente cursiva que la página consiga e instalada en la computadora. Las computadoras traen algunas fuentes instaladas por defecto. Entonces, si por ejemplo yo voy a borrar aquí y voy a dejar solo cursiva, vemos que aparece una letra parecida, pero no es la misma. Entonces, esto se llama un fallback, un qué pasa en caso de. Entonces, ¿qué pasa en caso de que no consigamos el tipo de letra playwright? Se va a poner cualquier letra cursiva o sea una letra parecida. Y esto sería todo por la práctica guiada. Ya que terminamos la práctica guiada, vamos entonces ahora con la práctica individual. Recuerda, intenta hacerlo tú solo. En este caso vamos a intentar reflejar la marca única de empresas venezolanas. Y si no logras hacerlo, pues espérame que ya voy para allá a ayudarte. Vamos con la práctica individual. Vamos primero a leer las instrucciones. En el nivel fácil tenemos: selecciona la tag P en CSS y asignale una font family de Helvetica. Helvetica en este caso no es una font family de Google Fonts, sino que es una que ya está instalada en nuestra computadora. ¿Okay? Por eso no es necesario que copiemos el link ni salgamos de JSFiddle. Vamos a poner las llaves y vamos a escribir igual que como hacemos con Google Fonts, vamos a poner font family y vamos a poner Helvetica entre comillas. Aquí es importante que lo escribas exactamente igual porque si no, no cambia. Si lo escribes y ves que no cambia, revisa que lo hayas escrito exactamente igual. Y aquí vemos que ya todos los párrafos cambiaron. En este caso queremos que los párrafos luzcan igual y los títulos sí los vamos a hacer diferentes con el estilo de cada marca. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la segunda instrucción. Seleccione las marcas de Venezuela por sus atributos de clase y dé a cada una fuente única. ¿Ok? Entonces vamos a Google Fonts y te voy a enseñar cómo seleccionar más de una sola fuente a la vez. Ok, yo voy a escoger aquí las primeras fuentes que me aparezcan, pero tú puedes tomar tiempo para buscar fuentes que se parezcan más al estilo de cada marca, ¿ok? Entonces, yo voy a escoger primero esta y le voy a dar aquí a donde dice Get Font, ¿ok? Esto hasta ahora ya lo habíamos hecho. Vemos que aquí arriba a la derecha se nos pone un 1. Pero ahora si volvemos aquí a la sección que dice Fonts, podemos escoger otra. Entonces yo voy a escoger esta que está aquí abajo y le voy a dar también a Get Font. Y vemos que ahora dice 2. Voy a ir y voy a escoger una última. Cojo esta y le doy a Get Font. Y ahora le vamos a donde dice Get Embed Code, como habíamos hecho antes. Lo bueno de aquí es que ya con este primer link ya tenemos importadas las tres fuentes. ¿Okay? No es necesario copiarlo tres veces. O sea, vamos a copiar el link y vamos a pegar una etiqueta. Vamos a la etiqueta head y pegamos el link. Ahora vamos a ver, en este caso, Plumrose tiene la clase Plumrose. Entonces vamos a ir al CSS y vamos a crear la clase Plumrose. Y ponemos nuestras llaves. Ahora vamos a ir a Google Fonts otra vez y vamos a copiar, ahora sí, la font family que queremos utilizar. Vamos a utilizar la primera que se llama Rubik dentro de la clase. Y vemos que Plumrose cambia. Ahora vamos a hacer lo mismo para las otras. Vamos a crear la clase Pepsi y la clase Nestlé. En este caso ya las etiquetas tenían la clase agregada, pero si no la tienen, tú se la puedes agregar. Entonces vamos a ir a Google Fonts y vamos a escoger la siguiente fuente. En este caso se llama Danfo y la vamos a utilizar para Pepsi. Pegamos aquí y vemos que Pepsi también cambia. Y vamos ahora con la de Nestlé. Ok, entonces ya tenemos Plumrose, Pepsi y Nestlé. Y vamos a ver qué más dicen las instrucciones. Bueno, el nivel medio te lo voy a dejar a ti porque es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada. Es cambiar el color de la fuente. Pero te dejo de tarea que busques el código hexadecimal que se parezca más al color de la marca. ¿Ok? Tómate tu tiempo y busca un color que se parezca bastante al color de la marca. Yo te voy a enseñar cómo hacer el nivel retador, que dice que añadas un efecto hover a las tags H2. ¿Pero qué es un efecto hover? Es un efecto que ocurre cuando pasas el mouse por encima. En este caso, por encima de las etiquetas H2. Entonces vamos a poner H2, dos puntos, hover. Hover significa flotar, o bueno, pasar por arriba. ¿Ok? Entonces es cuando el mouse flota por encima de, en este caso, de las H2. Entonces dentro de esta clase, cuando el mouse flote, se va a aplicar todos esos estilos a esa etiqueta. Entonces yo voy a poner color blue, que es azul. Y ahora cada vez que pase el mouse por encima de una de ellas, ves que cambia a color azul. Tú puedes ponerte creativo y cambiar incluso el tipo de fuente para que sea otra fuente cuando el mouse le pase por arriba. Puedes cambiar el tamaño, puedes cambiar el color como ya lo hicimos. Y bueno, eso sería todo por la práctica individual. Volvemos a la clase. Ok, y ahora para terminar. En resumen,
Hoy aprendimos la diferencia entre la etiqueta head y la etiqueta body. Y aprendimos a vincular fuentes, específicamente de Google Fonts en este caso, para mejorar el diseño de tu página web. Pero antes de irnos vamos con el cierre de la clase. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes pertenece a la etiqueta head? La respuesta es la A. La etiqueta title solo se puede utilizar en la etiqueta head o dentro de la etiqueta head. Pregunta 2. Este código que se copia de Google Fonts, ¿en dónde va? La respuesta es la A. En HTML dentro de la etiqueta head. Pregunta 3. Este código se copia de Google Fonts. ¿Y dónde va? La respuesta es la D. Va en CSS como una regla. Ojo, no es como un selector. Recuerda, el selector te dice qué etiqueta quieres cambiar y la regla qué quieres cambiar o cómo la quieres cambiar. Esto fue todo por el módulo de CSS del curso de programación web básica de Espacio Educa. Te felicito por haber llegado hasta aquí y te recomiendo que sigas pendiente de nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Dale like y compártelo con tus amigos para que todos puedan aprender a programar. Hasta luego.